Bien, estimados hermanos y hermanas, hemos cantado este himno que dice en tristeza y tempestades, el himno número 98, si algunos se conectaron un poquito tarde. El himno número 98 dice la estrofa 1, en tristeza y tempestades una luz se ve. Estimados hermanos, cuando hemos pasado los días pasados, para muchas familias, esta ha sido nuestra realidad. Momentos de tristeza, y como conversaba con un hermano el otro día, momentos de aflicción, de desesperación, momentos muy difíciles que pasar. Y la palabra dice aquí que en tristeza y tempestades una luz se ve. Al final de que va pasando, a medida que va aumentando el tiempo y va pasando las dificultades, se manifiesta una luz de esperanza. Y la luz de esperanza es que pase estas dificultades. Pero para nosotros los cristianos, hermanos, sabemos que las dificultades siempre va a haber en este mundo. Pero para nosotros hay otra esperanza. Y sigue diciendo este himno 98, estrofa 1, que esa esperanza para el creyente no es que va a acabarse en las tempestades. La esperanza, dice, es de Cristo la promesa, pronto volveré. Esa es la esperanza del creyente, hermanos, que nos ayuda a no mirar las tempestades, sino mirar al Señor Jesús, que pronto volverá, llevará a su iglesia, y ahí sí verdaderamente será el fin de todas las tempestades. Todo el sufrimiento, todas las penas, las preocupaciones, el dolor, el clamor que pasemos aquí, se habrán acabado. Será el último día que habremos sufrido en este mundo y luego estaremos con el Señor. Entonces, estimados hermanos, quisiera invitarlos a leer segunda epístola del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Estimados hermanos, en la Escritura encontramos algunos libros de la Biblia en el Nuevo Testamento que fueron escritos para estos tiempos difíciles. Y es necesario que todos podamos comprender. Segunda de Tesalonicenses, segunda de Timoteo, segunda de Pedro y la epístola a Judas. Son 4 epístolas que el Espíritu Santo, conociendo el tiempo que vamos a vivir, nos dejó su palabra para este tiempo. Así como hemos tenido el estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis, y hemos podido comprender de que el Señor Jesús sabía el tiempo que vamos a vivir en este tiempo. El tiempo de la Odisea, donde hay mucha tibieza espiritual, pero que también hay un remanente fiel, como hemos visto en la epístola a Filadelfia. Un remanente fiel que en medio de las dificultades persevera y guarda la fidelidad del Señor. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, vamos a dar lectura a algunos versículos, hermanos, primeramente, y luego vamos a dejar la libertad para meditar. Vamos a leer el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado,
y el hijo de perdición. Luego vamos a leer del versículo 13 al verso 17. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hasta ahí la palabra del Señor, hermanos. Miren, estimados hermanos, semana pasada estudiamos cómo se formó la iglesia en Tesalónica. Una iglesia que se formó muy rápidamente con la visita del apóstol Pablo y que solamente el apóstol estuvo 3 semanas o quizás un mes allí y luego tuvo que salir a Corinto por la persecución que se desató en su contra. Pero durante ese tiempo que estuvo en Tesalónica, muchos creyeron y se convirtieron al Señor y se formó una asamblea local, se levantó un testimonio en ese lugar. Y estos hermanos en Tesalónica, hermanos, creyeron en el Señor de todo corazón. Recibieron la palabra no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Quiere decir que le dieron la credibilidad que la doctrina que recibieron era de Dios y no era de los hombres. Entonces, hermanos, creció esta asamblea en Tesalónica, una asamblea muy fervorosa, podemos decir. Final del capítulo 1 que leímos la semana pasada, vimos cómo el testimonio de la asamblea en Tesalónica se había difundido por 2 provincias, por Macedonia y Acaya. Y todos daban testimonio de la fe, del amor y de la esperanza de los hermanos en Tesalónica. Era una asamblea, quizás podemos decir, ejemplar para nosotros, donde ellos recibieron con toda solicitud la palabra, creyeron en el Señor Jesús y tenían la esperanza de que el Señor Jesús viene pronto por ellos. Pero pasaron el tiempo, hermanos, pasó el tiempo y el Señor Jesús no venía. Y entonces, hermanos, se levantaron falsas enseñanzas diciendo que ya la resurrección ya había pasado y que ya no va a haber nueva resurrección. Entonces, cuando el apóstol comprendió la situación de los hermanos en Tesalónica, le escribió la primera carta. Y en la primera carta, en el capítulo 4, si miramos nada más, porque ya esto es conocido por todos los hermanos, en la primera carta, Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 hasta el 16, o quizás hasta el 18, el apóstol Pablo les explicó acerca de la venida del Señor Jesús y cómo va a ser la venida, para qué va a venir el Señor Jesús, a fin de que la esperanza no se desvanezca, sino la esperanza se mantenga firme. Y el Señor, por medio de Pablo, le dice, 1 Tesalonicenses 4:13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El apóstol Pablo se fue obligado a escribir esta carta, hermanos, para que los hermanos en Tesalónica no pierdan la esperanza. Y bueno, ellos puedan tener esa esperanza firme de la venida del Señor Jesús por ellos. Pero pasó un tiempo, hermanos, y seguían las falsas enseñanzas manifestándose. En la segunda carta de Tesalonicenses encontramos, hermanos, que se había manifestado una falsa enseñanza sobre la resurrección. Y también, hermanos, se habían escrito unas cartas falsas, como que eran de Pablo, pero que en realidad no eran del apóstol Pablo. Y por eso que el Señor, por medio de Pablo, escribe el capítulo 2, que hemos leído en esta noche. Y él nuevamente en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, el Señor tiene que hablarnos nuevamente de su segunda venida. Y empieza diciendo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, casi toma lo mismo que del capítulo 4, versículo 3 al 16 que hemos leído. Aquí habló el apóstol Pablo de la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él. Y les dijo que nuestra reunión no va a ser aquí en la tierra, sino va a ser en el aire. El Señor Jesús vendrá en el aire y tocará la trompeta, los muertos resucitarán y los que estamos vivos seremos transformados. Eso fue la enseñanza del Señor Jesús a los apóstoles, y el apóstol Pablo lo escribe a los tesalonicenses. Entonces, en la segunda epístola, el Señor quiere reforzar esa enseñanza, y el apóstol dice, con respecto a la venida del Señor Jesús y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. El apóstol Pablo quería afianzar lo que él había enseñado. Y que ellos no puedan moverse, no puedan cambiar de pensamiento, sino que estén firmes en el pensamiento, en la enseñanza de la primera epístola. Luego sigue diciendo, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. El apóstol Pablo quiere dejar bien claro en los hermanos en Tesalónica que no vayan a desviarse de su modo de pensar, que ellos puedan estar firmes y comprender que lo que él le había enseñado era la verdad. Y así que alguien llegara y dijera, he tenido una visión de un espíritu y me ha dicho que es de otra manera, no lo crean. O si alguien dice, miren, acá hay una carta que ha mandado el apóstol Pablo, tampoco no lo crean. No os dejéis mover. Y el verso 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera. El apóstol Pablo había hablado con claridad sobre este punto en la primera carta. Y el apóstol lo manifiesta aquí, que no cambien de parecer, que no se dejen engañar, porque ya, hermanos, se había manifestado una falsa enseñanza, como dice más adelante. Verso 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. El apóstol Pablo revela aquí otro carácter del último tiempo, del postrer tiempo.
que antes que venga el Señor Jesús, se tiene que manifestar la apostasía. ¿Y qué cosa es la apostasía? La apostasía es una enseñanza que no es conforme a la palabra de Dios. Hay mucho que hablar sobre ello. Vamos a dejar la libertad a los hermanos. La apostasía es el carácter de la iglesia que hemos visto en las 7 iglesias del Apocalipsis, donde el pensamiento se revela contra el pensamiento de Dios. Personas que conocen la Biblia, que conocen la palabra, se desvían y luego enseñan otra doctrina en contra de la palabra de Dios. Y habla un poquito de la apostasía aquí, hermanos. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Aquí ya el apóstol Pablo empieza a anunciar la plena manifestación de la rebelión contra Dios. Se manifestará, dice el apóstol Pablo aquí, un hombre de pecado. Este es un hijo de perdición. Y este hijo de perdición dice que se va a oponer contra todo lo que es de Dios, contra su iglesia, contra la predicación del evangelio, contra las reuniones, contra la Biblia misma, porque es hijo de pecado, hijo de perdición, y que es manifestada por el espíritu del mal. Ahora ya estamos viviendo un poco de eso, pero no todavía en su totalidad. Pero cada día avanza más y más. Como el mismo apóstol Pablo dice, verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, este hombre está preparando el camino para manifestarse en el tiempo posterior. Solo que hay quien al presente lo detiene. Eso que lo detiene, la manifestación del impío, es el Espíritu Santo y la iglesia aquí en la tierra, hermanos. La presencia del Espíritu Santo en la tierra impide la plena manifestación pública de este hombre de pecado, de esta apostasía que se va a manifestar. Apenas la iglesia sea llevada al cielo, se va a manifestar la apostasía sobre todos los que moran en la tierra. Según Apocalipsis 13, este hombre de pecado que se levantará hará sellar a todos en la frente o en la mano derecha y nadie podrá comprar ni vender sino solamente los que tengan el sello como una autorización. De modo, hermanos, de que cuando la iglesia sea arrebatada al cielo, la situación en el mundo será muy difícil. Y por eso, hermanos, que el pensamiento es que todos estemos preparados para cuando el Señor quiera llevarnos. Entonces, hermanos, en el versículo 13 que hemos leído, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tener, un espíritu de gratitud, de agradecimiento, hermanos, de que Dios nos haya escogido, como dice Efesios 1:3, según nos escogió, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y por eso debemos ser agradecidos, agradecer a Dios que haya tenido misericordia y cómo se haya puesto sus ojos en nosotros, que no somos poderosos en conocimiento, en riquezas, simplemente muy humildes en diversas condiciones que vivimos, pero Dios nos amó y puso su mirada en nosotros, nos alumbró el entendimiento
para comprender la gracia de Dios manifestada en nosotros. Entonces, hermanos, versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la predicación del apóstol Pablo y del evangelio, nos es revelada, hermanos, de que allá, cuando estemos con Cristo, estaremos en gloria con Él. Si ahora nos toca sufrir, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, pero también gozaremos con Él. Y es la esperanza, hermanos, que el creyente siempre debe tener en su corazón para poder estar firme y constante. Y luego, hermanos, versículo 15 al 17, hay unos consejos finales para el tiempo de la apostasía. ¿Qué tenemos que hacer los hijos de Dios? ¿Cómo tenemos que vivir? Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, ya sea por palabra o por carta. Lo que el apóstol Pablo les ruega a los hermanos en Tesalónica, estad firmes. Estar firmes, hermanos, significa no fluctuar, no dudar, no cambiar de pensamiento, ni tampoco dejarse llevar por doctrinas diversas. Estar firme significa permanecer en sus principios que hemos aprendido. En este tiempo de tanta apostasía, tantas enseñanzas doctrinales diversas que hay en el mundo, lo que el Señor nos exhorta aquí, hermanos, es permanecer firmes. Permanecer firmes es sin moverse ni para un lado ni para otro lado. Confiar plenamente en el Señor. Y luego dice, retener la doctrina que habéis aprendido. La doctrina del Señor Jesús que hemos aprendido, que hemos conocido y en la cual vivimos. El Señor quiere que nosotros tengamos memoria de eso. Cuando dice retener la doctrina, significa guardarla, hermanos. Es triste cuando algunos se convierten al Señor y después se olvidan. Después pasa el tiempo y ya no se acuerdan de la doctrina. El apóstol Pablo dice, retened la doctrina. Y también eso le exhorta a Timoteo. ¿Recuerdan, hermanos? Vamos a ir a Timoteo. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Segundo de Timoteo también, hermanos. Segundo de Timoteo, capítulo 1, versículo 13. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Esta es una exhortación personal a este siervo de Dios llamado Timoteo. Y le dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. El 14, guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en vosotros. Guardar todo el conjunto de las enseñanzas de la sana doctrina para poder estar firme en los días de dificultades. También en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 1 Timoteo capítulo 5, el versículo 21, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Nuevamente, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, te encargo o te suplico o delante de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, el apóstol Pablo hace un encargo a Timoteo, teniendo como testigo a Dios y al Señor Jesucristo. Es como decir un encargo muy solemne delante de Dios. Y ese encargo es
que guardes las cosas sin prejuicio, sin perjudicar a nadie, ni a uno ni a otro. Entonces, volviendo a Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. En los días de dificultades, de tribulaciones, de angustia, de falsa doctrina, el apóstol dice, estad firmes. Primer consejo. Segundo consejo, retened la doctrina que es aprendido. Y luego el resultado de eso, hermanos, dice verso 16, y el mismo Señor Jesucristo, nuestro Dios y Padre, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Aquí habla de lo que hace el Señor por nosotros. Primeramente dice, nos amó. Y cuando nos amó, sabemos que nos dio un Salvador. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Manifestó su amor. Dice, nos amó y nos dio consolación eterna. Nos dio esperanza de vida eterna por la fe en el Señor Jesús. Y buena esperanza por gracia, o sea, gratuitamente, sin que nos cueste nada. Entonces dice, el Señor Jesucristo y nuestro Dios, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Hermanos, ese es el fruto de lo que hace el Señor Jesús y nuestro Padre en cada uno de nosotros, que Él conforta, fortalece nuestros corazones en las dificultades, en las pruebas, en las tribulaciones, y nos ayuda así a mantenernos firmes con la confianza de que pronto el Señor Jesús vendrá y estaremos libres de todas las dificultades que haya, que venga, que estén presentes o tengan por venir. El Señor nos cuida y nos guarda y nos protege y nos fortalece. Hermanos, que el Señor añada su palabra y bendiga esta palabra en cada corazón. Amén. ¿Qué expresión es esto del apóstol Pablo, la recomendación para a estos hermanos de Tesalónica? Nos advierten gozo, pero a la vez una responsabilidad, manifestando. Cuando hemos leído esta segunda de Tesalonicenses, así que veamos el versículo 15 de este capítulo 2, ¿no? Una cosa que nos dice, así que hermanos, como se dice, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y sigue el 16. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra. Qué consuelo con lo que mencionabas, hermano, del himno, en tempestades, en pruebas. Entonces, esto es algo que retumba precisamente esto para nuestros hermanos. Por eso dice, sí, en verso 16, y el mismo Jesucristo, quien nos, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación, un consuelo eterno y buena esperanza por gracia. Qué expresiones, hermanos, qué expresiones aquí le está dando. Conforte vuestros corazones. Y esto es lo que en este tiempo que estamos viviendo, esto es lo que, así como estamos reunidos,
y por la palabra. Entonces, conforta, dice, nuestros corazones, Dios conforme a toda buena palabra y obra. Esto es lo que nos da un consuelo para estos hermanos de Tesalónica. Pero cuando vemos en Filipenses capítulo 2, capítulo 2 de Filipenses, verso 1, 2:1, nos dice así su palabra, nos habla. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor y si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completa mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, firmes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis con contienda. ¿Qué expresiones aquí con estos versículos que está animando también apóstol Pablo, los hermanos de Filipos? Completar mi gozo, dice el apóstol, y eso es lo que también quiere que cada asamblea que ha visitado él tengan ese gozo. Y a ver, dice, por eso dice, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y eso es lo que quiere que cada uno, cada asamblea, como dice aquí a Filipenses y Tesalonicenses, cada estas visitas, digamos, estas asambleas, hacer esa recomendación. Por eso dice el verso 3, nada hagáis por contienda. Nada hagáis por contienda, dice, nos está manifestando, o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimado cada uno a los demás como superiores a él mismo. Entonces, esto es lo que nos da también la recomendación tan grande cuando vemos en lo que él se manifiesta, hermanos. En esta asamblea ya hemos visto, como decía, en Apocalipsis, todas estas cosas. Se había perdido de vista la Esmirna, cuando todas estas cosas, sabían que eres tibio, te vomitaré, no nada las cosas, pero acá el apóstol Pablo hace la exhortación en estos tiempos difíciles que nos hace pensar, como se ha leído acá en Tesalónica, en los tesalonicenses, animados conforme nos dice bien. Así que hermanos, está firmes, y eso es lo que quiere. Con esto sabemos tantas circunstancias que se está viviendo, pero la recomendación y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio, ¿qué cosa? Consolación. Consolar, como dice, consolar los unos a los otros, está fortalecido, que nos está diciendo, una consolación eterna y buena esperanza por gracia. Consolación y esperanza. Eso es lo que el apóstol Pablo anima a esta asamblea, manifestando toda esa gracia, esa consolación, y conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena obra y palabra. ¿Qué expresiones de consuelo para esta asamblea tesalónica? Porque sabe que ya muy poco tiempo tal vez le queda al apóstol Pablo ya antes de su partida, está recomendando a estas asambleas ahí, tal vez muchos o tal vez una asamblea muy pequeña, pero insta a permanecer, como nos dice bien claro. Así por eso que le dice con respecto al verso 1, ¿no? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar y os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Qué expresión que está dando en este primer versículo del capítulo 2 de Tesalónica, que hace manifiesta la consolación, que nadie os engañe en ninguna manera. Verso 3 del capítulo 2 de esta segunda, que nadie os engañe ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y esto es lo que hace precisamente, es la advertencia del apóstol Pablo acá a esta asamblea, para eso que dice que se anime cuando se ha leído el verso 16, 15,
y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. Y esa es la firmeza que le da primero, les exhorta para tener esa confianza. Y eso es también ahora. Como dice, estamos viendo tantas iglesias de una y otra manera, pero no. El apóstol Pablo exhorta precisamente, y eso es lo que él mismo le dice, lo que yo he recibido, lo que no lo ha recibido de hombre ni de nadie, sino del Señor, lo que yo recibí, lo que se manifiesta, yo lo que yo recibí, dice bien claro, pero eso es lo que manifiesta aquí en esta epístola de la segunda Tesalónica. Y esta es una advertencia para nosotros, para que estemos también firmes, sabiendo que la apostasía ya está bien, sino que, como dice, algo lo retiene, pero llegará el momento que será suelto, entonces sí, y es cuando más tenemos que estar firmes, pidiéndole al Señor siempre la unidad entre todos para que el enemigo no haga de estas cosas. Pero ¿qué quiere? Quiere de nosotros que estemos firmes y constantes, ¿ah? Constantes en la oración, constantes en la reunión, constantes en la familia, en el hogar, constantes todo para que el enemigo no tenga de qué acusar. Y esto, los hermanos, es una responsabilidad, pero es una responsabilidad de gozo, de alegría, no de miedo, no de tristeza, sino de gozo, de saber que nuestros hogares, la asamblea está unida, sus miembros. Y eso es lo que requiere acá, por eso manifiesta el apóstol Pablo. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con respecto a vosotros, verso 13. De repente Dios que os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto es para manifestar en la verdad. Esto es lo que nos dice, esta es la verdad. Yo soy la verdad, el Señor Jesucristo manifiesta, como nos exhorta, nos enseña para manifestar esa gracia, queridos hermanos. Qué gozo de saber todas estas epístolas que el apóstol Pablo está dejándole, haciéndole memoria, recordándole que no se alejen, que no se aparten, que esa unidad permanezca, porque como está diciendo ya vendrá la apostasía y quiere que esto lleguemos a la unidad, hermanos, y así que tengamos esa consolación en nosotros para que todo esto sea manifestado en su gracia. Por eso, cuando hemos leído en Filipenses, capítulo 2, 19, pero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo para que yo también esté en buen ánimo al saber que vuestro estado. Pues a ninguno tengo en mis ánimos y sinceramente el interés de vosotros. Siempre en toda la epístola Filipenses se manifiesta también a Timoteo y a Epafrodito para que confíen todo esto. Verso 24 del capítulo 2 de Filipenses 2:24. Y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, compañero de mi milicia, vuestro mensajero y ministro de mis necesidades. Siempre, de toda manera, iba preparando el terreno, como se dice, cuando él llegue. Cuando el apóstol Pablo llegue a estas asambleas, se manifiesten todos, hermanos. Es un privilegio tener nosotros la palabra de Dios en nuestras manos para poder hacer memoria, como dice la palabra, hacer memoria. Y esto es para que tengamos memoria de todas estas circunstancias, queridos hermanos. Qué privilegio acá para esta asamblea tesalónica y también para nosotros en estos tiempos difíciles como estamos viviendo. Permanecer, a Dios gracias que tenemos estas ventanas y podemos reunirnos de una y otra manera, no dejando, porque ¿qué sería si no hubiera esta ventana que Dios ha puesto otra vez
¿cómo quedaríamos cada uno en casa? Sin necesidad de esto, de reunirnos, porque ¿qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pero por medio de estas ventanas, a Dios gracias que podemos unos y otros también tener ese contacto, como claro dice, no dejando de congregarnos, no dejando de congregarnos de esta manera, hermanos, que el Señor nos ayude siempre a todo esto, que todo esto va a durar todavía, esta epidemia, estas cosas, va a durar. Pero mientras tanto, perseveremos así en estas ventanas unidos, conforme hermanos, hermanas, todo esto, que el Señor nos dé la fuerza para continuar, para proseguir, así como esta pequeña asamblea, pero la exhortación de parte del Señor para nosotros. Tenemos sus escritos por medio de estos discípulos, pero hagámoslos nuestros cada día hagámoslo nuestro, como ya hemos visto más antes. ¿Por qué? Porque, como dice el apóstol Pablo, vosotros o nosotros somos cartas abiertas. Somos cartas abiertas. Y al ser una carta abierta, el que menos quiere leerlo, chismosear, como se dice, mirando así en esto. Entonces, estas cosas, somos cartas abiertas y esto es lo que más tenemos que estar entonces en estos tiempos, unidos de uno a la distancia nuestro, orando, intercediendo por cada uno de nuestros hermanos. Así que el Señor nos ayude siempre con estas circunstancias que vivimos. Pedimos en el nombre del Señor. Amén. Estimados hermanos, hermanos, ¿se escucha? Hermanos, ¿se escucha? Hermanos, Sí. hemos leído el versículo
8, o sea, desde el 7, estamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Desde el tiempo que el apóstol Pablo ya estaba todavía con vida y enseñando en las iglesias, dice que ya estaba en acción este espíritu del mal, esta apostasía. Y luego revela que no se manifiesta plenamente porque hay al presente quien lo detiene. Y ya hemos comprendido entonces que se refiere al Espíritu Santo morando con la iglesia aquí en la tierra. Y estimados hermanos, ustedes recordarán cuando nosotros nos hemos congregado presencialmente, siempre había algunos hermanos que tenían este pensamiento. ¿Y qué va a pasar después del arrebatamiento? ¿Qué va a pasar con la iglesia? ¿Y qué va a pasar aquí en este mundo con los que no creen? Y aquí encontramos la respuesta, hermanos. Con la iglesia, a todos nos es claro de que el Señor va a arrebatar a los suyos. Los muertos resucitarán y los vivos seremos transformados. ¿Y qué es lo que sigue después aquí en la tierra? Entonces aquí dice, hermanos, solo que haya al presente quien lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. O sea, una vez que el Espíritu Santo con la iglesia se vayan al cielo, entonces se va a revelar con mucha claridad y abiertamente, podemos decir, abiertamente, esta apostasía encabezado por una persona. Verso 8. Entonces se manifestará aquel inicuo. O sea, después que la iglesia sea arrebatada, entonces se va a manifestar abiertamente. Hay un video, hermanos, que está circulando en las redes sociales, donde se manifiesta que a raíz de la desaparición de muchas personas, miles de personas en todo el mundo en el arrebatamiento de la iglesia, se levantará una persona que establecerá un nuevo orden mundial, como se está hablando en este tiempo por muchos medios. Y ese nuevo orden mundial es según el espíritu de Satanás. Entonces dice, entonces se manifestará aquel inicuo. Y luego habla que el Señor lo destruirá, pero no es inmediatamente. Este inicuo va a operar durante los 7 años de tribulación aquí en la tierra. Y cuando termine, allí el Señor ya también matará a este hombre. Luego dice, hermanos, que este inicuo, verso 10, verso 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Claramente la palabra enseña, hermanos, de que este inicuo es por obra de Satanás. Y esto, hermanos, lo encontramos con mucha claridad en Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Y esto, hermanos, es lo que va a suceder realmente después que la iglesia sea arrebatada al cielo. Y por eso, hermanos, tenemos que persuadir a los hermanos, a las personas, a los familiares, que quedarse después del arrebatamiento, hermanos, será irremediablemente una situación desesperante. Miren lo que va a pasar en la tierra después que el arrebatamiento de la iglesia sea llevado a cabo. Entonces vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, verso 1. Dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo.
Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Hasta ahí por el momento, hermanos. Entonces, miren, hermanos, para los hermanos nuevos que escuchan esta noche, después que la iglesia sea arrebatada, se levantará esta bestia que dice aquí, esta bestia que sube del mar. En Apocalipsis, hermanos, hay muchos símbolos y el mar es un símbolo de la multitud de gente. Quiere decir que esta bestia, este personaje, será levantado por todas las naciones, un gobernante mundial, como lo están pregonando hoy en día. Y luego dice que esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Cuando en la palabra de Dios encontramos la expresión bestia, nos hace comprender, hermanos, de un personaje atroz, un personaje terrible, podemos decir. Cuando en la Escritura encontramos la bestia, es algo que tenerle miedo, tenerle terror, porque no es un animal civilizado, sino es como un animal salvaje, podemos decir así. Y siempre en nuestras acciones de cada día, cuando pasa algo terrible, se dice, eres una bestia, o cuando se pasan cosas terribles. Entonces sigue diciendo de esta bestia, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Un nombre blasfemo quiere decir un nombre en contra de Dios. Y luego dice, y la bestia era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, su boca como de león. Quiere decir, hermanos, de que esta bestia tenía todos los atributos de los animales más feroces de la tierra. Y por eso que se levanta aquí, se levantará después que la iglesia sea arrebatada con todo el poder de Satanás para hacer mal en los moradores de la tierra, para operar todo tipo de sufrimiento, de dolor, y mayormente, hermanos, en aquellos que buscan a Dios, porque ya el Espíritu Santo no estará en la iglesia, en la tierra. Y ahí será el sufrimiento contra aquellos que no han querido aceptar al Señor Jesús. Y que la bestia ejercerá dominio. Luego dice verso 3. En el verso 2 hemos leído, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, sabemos todos que es símbolo de Satanás. La serpiente antigua, dicen, ¿no? El dragón, la serpiente antigua, es un símbolo de Satanás. Quiere decir que Satanás le da el poder a esta bestia, a este personaje, le dio autoridad y su trono, o sea, su lugar. Y luego dice, y grande autoridad. Por eso, hermanos, de que este personaje que se manifieste después del arrebatamiento de la iglesia, tendrá poder mundial, grande autoridad, para ejercer autoridad sobre la tierra. Y bueno, hermanos, hay mucho que leer de eso, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Verso 8. Y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Hermanos, bien claro queda aquí que todos los que no están inscritos en la vida, en el libro de la vida solamente están inscritos los salvados, los que han creído, los que hemos creído en el Señor Jesús, como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero los que no estemos en ese libro, dice aquí que Satanás los hará que le adoren.
la bestia se hará adorar por ellos. Y dice, y lo adoraron, ¿no? Todos los moradores de la tierra que no estén escritos en el libro de la vida. Estimados hermanos y amigos que escuchen esta noche, será terrible ese tiempo, peor que el tiempo que vivimos hoy. Será terrible vivir los 7 años de tribulación y gran tribulación, pero que se dará después que la iglesia sea arrebatada al cielo. Entonces, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 que estamos leyendo, versículo 10 ahora, dice que esta bestia se manifestará con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Sabemos que el padre de mentira es Satanás. Y como le dio la autoridad a la bestia, esta bestia también tendrá toda la autoridad. Luego dice el 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Qué quiere decir? A todos los que hoy en día le predicamos el evangelio y no quieren recibir el amor de Dios, entonces dice, contra ellos será el engaño y la iniquidad sobre estos que se pierden. Porque como no han querido creer en el Señor Jesús, ahora van a tener que creer en la bestia. Y no voluntariamente, sino por obligación. Por eso dice, y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Como no han querido creer en el Señor Jesús en el tiempo de la gracia, cuando la iglesia sea llevada al cielo, tendrán que creer en Satanás. Y Satanás les forzará. Esta bestia les forzará a adorarlo, como hemos visto. Y los que no le adoren, dice, serán muertos los que no adoren a la bestia. Nos hace recordar, hay un cuadro típico en Daniel. Daniel hizo levantar una estatua y dio una orden que todos adoraran esa imagen. Y el que no adoraba la imagen, se echado en un horno de fuego. Hermanos, esa es una figura en el Antiguo Testamento que sucederá en el tiempo de la tribulación. Satanás levantará esa imagen, ese personaje para ser adorado. Y aquel que no sea adorado, pobrecito de él, podemos decir, ¿no? Entonces, hermanos, verso 12 ahora, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Todos los que en este tiempo de la gracia no han querido creer a la verdad, que se les ha predicado el evangelio antes y después, durante y después de la pandemia, que se les ha dicho arrepiéntanse, reconozcan su pecado, acepten al Señor Jesús. La salvación es gratuita, no les cuesta nada. Pero aún así, no quieren creer. Como dijo un predicador el otro día, estamos en el tiempo en que las personas no quieren creer en el Señor Jesús. Pero después del arrebatamiento creerán. Porque ahí verán con sus ojos lo que nosotros les dijimos. Ahora no quieren creer, pero ahí creerán. Ahí ya no habrá incrédulos ya. Porque ahí estarán sufriendo en carne propia lo que nosotros les dimos testimonio con nuestras palabras y les invitamos a recibir al Señor Jesús como el Señor y Salvador. Y por eso dice aquí, a fin de que sean condenados, ¿quiénes? Todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aquellos que quieren seguir divirtiéndose ahora, aquellos que quieren seguir su vida antigua, aquellos que quieren vivir haciendo su voluntad de su carne. Estimados hermanos, qué terrible será ese momento. A nadie lo deseamos que pasara por ese tiempo. Pero si hoy día
no quieren recibir su gracia, lo lamentamos que tendrán que pasar, como dice aquí, a fin de que sean condenados los que no creyeron a la verdad, los que no creyeron en el Señor Jesús. Hermanos, que el Señor nos ayude a estar firmes y retener la doctrina, como hemos leído en esta noche. Y también que el Señor nos ayude, hermanos, a manifestar lo que va a suceder pronto, a fin de que cuando suceda, nosotros no estemos con culpa de no haber anunciado lo que el Señor nos ha hecho a conocer. Que el Señor nos ayude a tener la fortaleza de repartir un tratado, de hablar del Evangelio. Y su palabra no volverá vacía, hará lo que Él quiere y hará para la gloria y la honra del Señor. Hermanos, en esta noche de oración, oremos que el Espíritu nos fortalezca, nos dé el poder para poder dar testimonio de su amor, de su salvación que hay en este tiempo gratuitamente, y que si no lo reciben gratuitamente, la salvación un día recibirán al anticristo. Como dijo el Señor Jesús cuando estuvo en este mundo. A mí no me reciben, pero un día vendrá una persona a quien recibirán, refiriéndose al anticristo, a esta bestia que hemos visto en Apocalipsis, que se manifestará cuando ya no habrá salvación por gracia. Hermanos, que el Señor nos ayude, que bendiga su palabra y nos sostenga firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, cada día, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén.